La historia se repite. La Junta Nacional de Justicia nació con el discurso de limpiar la justicia, reemplazando al corrupto Consejo Nacional de la Magistratura, que cayó tras el escándalo de los cuellos blancos dirigido por Orlando Vázquez Benítez. Sin embargo, desde sus primeros pasos, la nueva institución mostró fisuras. En la gestión inicial de la primera comisión encargada de designar a sus miembros, encabezada por Walter Gutiérrez, surgieron denuncias de plagio contra algunos miembros electos, designaciones sospechosas, ratificación de jueces con expedientes cuestionados y decenas de denuncias disciplinarias que quedaron archivadas. Ahora, en esta segunda etapa, la comisión que designó a los actuales miembros, presidida por Josué Gutiérrez Cóndor, enfrenta nuevamente casos de corrupción. Un ejemplo es Rafael Ruiz Hidalgo, quien llegó a ser miembro de la JNJ y fue finalmente destituido por corrupción, confirmando que la promesa de transparencia que este organismo hizo aún sigue siendo más un lema que una realidad. Dos denuncias, denuncia constitucional y denuncia penal contra los miembros de la comisión especial que eligieron a los miembros de la Junta Nacional. Hoy el panorama sigue siendo el mismo. Él es Tito Esteves Torres y denuncia que pese a obtener el tercer lugar en el examen de conocimientos y el octavo tras la evaluación curricular, fue descalificado sin explicación luego de la entrevista personal. Asegura que la comisión especial verificó su información con la policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público, confirmando que no tenía antecedentes. Sin embargo, tras superar todas las etapas, fue excluido para dar paso a la designación de 7 titulares y 7 suplentes. Lo que yo me pregunto es si yo como postulante obtengo el tercer lugar en conocimiento, el octavo lugar en currículum, en evaluación curricular, y no tengo antecedentes penales, judiciales ni policiales, ¿por qué razón entonces me excluyen a mí del concurso? Después llegó la entrevista personal, esa etapa decisiva donde, según las denuncias, el amiguismo y las conexiones pesaron más que el mérito. Fue allí donde se allanó el camino para Gino Ríos, finalmente elegido como miembro de la JNJ, pese a las graves acusaciones en su contra por agresión a su expareja. Incluso existían antecedentes documentados en denuncias por violencia familiar que en un proceso transparente habrían significado su inmediata exclusión. En este caso se observa una clara violación, vulneración de las reglas de juego puestas en las bases. Porque en el año 2024, quienes eligieron a los integrantes actuales de la Junta Nacional de Justicia establecieron ciertas reglas, ¿no? Y una de esas reglas es la de la idoneidad moral. Entonces es ilógico que entre los miembros elegidos de la Junta Nacional de Justicia esté una persona que ha golpeado a su persona, a su esposa, ¿no? Es ilógico que aun cuando las bases dicen que la persona o que el aspirante a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia tiene que ser alguien con quien se puede convivir, sea una persona condenada por haber golpeado a su esposa. La denuncia que ha presentado incluye cargos por omisión de funciones, negociación incompatible, tráfico de influencias y falsedad genérica debido a que la comisión habría favorecido la postulación de Gino Ríos, pese a que éste contaba con una sentencia firme por violencia familiar. Los denunciados son José Gutiérrez, defensor del pueblo y presidente de la comisión evaluadora, Javier Arévalo, expresidente del Poder Judicial, Juan Carlos Villena, exfiscal de la Nación, Luz Pacheco, expresidenta del Tribunal Constitucional, y César Aguilar,
actual Contralor General. Según el documento, estos exfuncionarios habrían vulnerado los requisitos establecidos en la Constitución y en las bases del concurso público al permitir la participación de postulantes con antecedentes judiciales que debieron ser excluidos desde el inicio. Estamos hablando aquí de complicidad entre los poderes del Estado, intercambio de favores, razones por las cuales nadie denuncia a nadie. ¿Quién debería denunciar ahí? Por ejemplo, el procurador del Estado, ¿no? Pero, ¿qué le da la Junta Nacional de Justicia a la señora Dina Boluarte? Quizás la garantía de impunidad o de cambiar a los jueces, a los fiscales que más le favorezcan. Y lo mismo sucede con el Congreso de la República, ¿no? En el Congreso de la República, ¿quién se encarga, por ejemplo, de archivar las denuncias contra los altos magistrados, contra los ministros, contra los cargos superiores en la Fiscalía? La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que hasta hace muy poco ha estado presidida por la señora María Acuña, una ladrona de sueldos de sus trabajadores. Por su parte, el Colegio de Abogados de Lima advirtió que la elección de una persona con sentencia firme, como en el caso de Ríos, no solo es ilegal, sino que envía un mensaje peligroso al normalizar la violencia y socavar la credibilidad del sistema. A ello se sumó la denuncia de la Misión Internacional de Observación en Perú, que cuestionó el proceso de su deficiente diseño, la escasa participación, la limitada inclusión y evaluaciones impersonales que no cumplieron con los estándares mínimos de transparencia ni de involucramiento ciudadano. En los últimos días, el Ministerio Público abrió diligencias contra la Defensoría tras conocerse la condena de Ríos, lo que añadió urgencia al caso y lo llevó del plano académico a una investigación formal contra los responsables de la elección. Lo único que quiero es que realmente se investigue y se sancione la conducta de los miembros de la comisión especial que eligieron a la Junta Nacional de Justicia. Eso para mí creo que genera cierto desconfianza en la población. Pese a todo este historial, hoy Gino Ríos sigue presidiendo la Junta Nacional de Justicia, un organismo que a la luz de los hechos parece haberse diseñado más para blindar a ciertos investigados que para fiscalizarlos. Una entidad impermeable a los cuestionamientos, a la que no le afectan las denuncias ni le incomodan las agresiones y que se comporta como si la justicia fuera un privilegio reservado para unos pocos.